a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 17 al 22. El título del mensaje es ¿Cómo llegar a ser una nueva persona? ¿Cómo llegar a ser una nueva persona? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Porque ciertamente hay mucha confusión hoy día en cuanto a la salvación. Entonces vamos a leer capítulo 5, versículo 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Bendito Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esa obra tan maravillosa, Señor, que tú has hecho en la cruz para que podamos ser salvos, para que podamos ser redimidos, podamos ser librados del mismo infierno. Te damos gracias, Señor, por ello. Te pido ahora, Señor, que tú me des entendimiento, sabiduría, que sea tu palabra que salga de mi boca y no la mía. Y que también prepares los corazones que hoy están aquí, que reciben la palabra como mansedumbre, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, según los estudios que se han hecho, ¿no? En este mundo, el 84% de las personas dicen que creen en alguna religión, ¿no? Y es verdad. Siempre vamos a encontrarnos con personas y ellos abrazan alguna religión, ¿no? Porque el hombre fue hecho para adorar. Dios ha creado al hombre para adorar. Pero Dios lo ha creado para que adoren a Dios. Pero que no adoren al mundo y las cosas del mundo, ¿no? A los falsos testigos. Entonces se identifica con alguna religión la mayoría de la gente. Y también la mayoría de la población, pero sin embargo cuando vamos a la Biblia nos encontramos con la enseñanza de que no se trata de ser adepto a alguna religión. No se trata de eso, según la Biblia. Ser adepto a alguna religión como el cristianismo, ¿no? Como judaísmo, y tantas denominaciones que hay hoy día en el mundo, pero dice la palabra de Dios, dice que solamente podemos llegar a Dios por un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el medio, ¿no? Que tenemos que buscar, ese camino. Y entonces no se trata de pertenecer a alguna religión, porque ninguna religión nos va a salvar. Ni siquiera la iglesia bautista te va a salvar. La iglesia bautista te puede guiar, ¿no? Te puede enseñar cuál es el camino.
por medio de la palabra. ¿No? Pero la iglesia en sí no te puede salvar. ¿Por qué? Porque es algo personal entre Dios y el hombre. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. No se trata de pertenecer a alguna religión. Tú puedes venir, durante toda tu vida puedes venir a la iglesia bautista de Arroyo de la Miel, a la iglesia independiente, la iglesia que predica la verdad. Pero si tú no entiendes lo que dice la palabra de verdad, tú vas a llegar al final de tu vida y vas a ir al infierno como cualquier persona del mundo. Porque el propósito de venir a este lugar es para aprender, para conocer la palabra de Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien Él murió por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Y muchos hoy día hablan que si Cristo murió por todo el mundo, ya somos todos salvos. La Iglesia Católica dice que todos somos hijos de Dios. ¿Es verdad eso? No. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Entonces no se trata de pertenecer a alguna religión, sino tener una relación con Dios. De eso se trata. Tener una relación con Dios. Eso es lo importante. De tener una relación con Dios. Jesús cita un pasaje en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a ir ahí. Mateo 15, y vamos a leer versículos 8 y 9. Es una cita que está en Isaías 29:13. Pero vamos a ir a Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo está citando ese pasaje. 8 y 9 dice así: este pueblo en labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De labio me honra, pero su corazón está lejos. No había una relación con Dios. No hay una relación con Dios cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Por más que yo pueda decir, sí, yo soy cristiano, yo creo, pero si no tienes una relación con Dios, ¿qué va a pasar? Es como una familia. Si en un hogar no hay relación con el padre, ¿no? Hay un problema, ¿no? Tiene que haber una relación, tiene que haber una comunicación. Y lo mismo pasa con nuestro Señor. Entonces vamos a ir viendo, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. ¿Por qué? Hay pasajes en la Biblia, gente que profesaban ser cristianos, ¿no? Practicaban, echaban fuera demonios y todas esas cosas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice el Señor? ¿No? Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no hay una relación con Dios. No todo aquel que, si tú sales a la calle y preguntas a las personas si creen en Cristo, claro que sí, que creo, sí, yo creo. ¿No?
importante. Creen, ¿qué dice Dios? Porque no significa mucho para las personas decir que yo creo en Dios. Pero lo importante es creer a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Pero ellos creen a su manera. A su manera. Entonces, Jesús dijo también en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Así que la minoría es la que entra por la puerta estrecha, que es Cristo es la puerta. Él es la puerta. Y por ahí donde el hombre tiene que entrar, por esa puerta. No puede entrar por cualquier sitio donde a mí me parece. No. Hay una puerta. Una sola puerta hay donde podemos entrar para ser salvos. Una sola puerta. Pero ¿saben una cosa? Que muchos llegan a esa puerta y quedan. ¿Qué pasa si tú vas a tu casa y te paras enfrente de la puerta, pero no abres la puerta para entrar? Te vas a quedar parado ahí por tiempo determinado. Si Él dice que yo soy la puerta, yo tengo que abrir esa puerta, tengo que pasar esa puerta, entrar por esa puerta. Porque Él es la puerta que lleva a la vida. Y no hay otro. Por más religiones que yo busque, grupos que profesan ser cristianos, pero si yo no entro por la puerta correcta, nunca voy a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nunca. La vida cristiana en su esencia, cuando vamos a Cristo, como dice ahí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso de estar en Cristo? ¿Cómo puedo yo estar en Cristo? Zoraida, ¿dónde está? No está. Bueno, ella hoy ha dado ese paso de fe. Ella hace 2 domingos que viene a la iglesia. Y el primer domingo que vino, ella quería saber cómo yo puedo ser salvo. ¿Cómo puedo entrar por esa puerta? Mi esposa hoy en la mañana la llevó al fondo y le mostró a través de la palabra de Dios cómo ella podía entrar por esa puerta. Cómo ella podía ser salvo. Y cuando hablamos de ser salvo, ¿no? Somos salvos del mismo infierno por el cual estamos sin Cristo. Él es el único que nos puede librar de ese lugar. Porque de eso se trata la salvación. La salvación se trata de salir de ese lugar donde estamos bajo condenación por la eternidad, por el pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Dios
Adán rompió esa comunión que él tenía en el huerto de Edén. Por eso Dios lo expulsó del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque se había roto esa comunión que había entre Adán y Dios. Se ha roto. Porque Dios es santo. Y Dios no puede vivir en el mismo lugar donde hay pecado. Dios no podía seguir viviendo con Adán en el huerto en la presencia de Dios. No podía. Porque Dios es santo. Porque en Dios no hay pecado. Pero Él proveyó por un sustituto en el mismo momento cuando Adán iba a pecar. Alguien pagó un precio cuando Adán pecó. ¿Y quiénes fueron que pagaron el primer peso? Los animales que fueron sacrificados, que fueron para cubrir el pecado de Adán y Eva. Víctima inocente que no tenía nada que ver lo que había hecho Adán. Pero una víctima inocente tuvo que pagar el precio, no para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso estaban mirando hacia el futuro, ese sacrificio. Estaban mirando a Cristo en su muerte. ¿No? Él era el único que pueda librarnos de la muerte eterna. El único. No hay otro. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Él no tiene pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado para librarnos de la muerte, de la condenación. Entonces, cuando vamos a Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuánto podemos decir esta mañana? Yo estoy en Cristo. Amén. ¿Cuánto? Amén. Pero podemos decir con toda certeza, con toda seguridad que estoy en Cristo. Amén. Versículo 17 es un pasaje muy hermoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Es hermoso. ¿No? Hermoso. Yo creo que es lo más hermoso que Dios ha creado un bebé. No, el mundo, un bebé. Pero ese bebé no habla. Ese bebé no camina. Ese bebé no entiende. ¿No? Pero ¿qué va pasando con el transcurso del tiempo? Va evolucionando. ¿No? Va creciendo. ¿Qué pasa con un cristiano cuando recién es nacido? Cuando recién, como Zoraida, hoy a la mañana ella aceptó a Cristo como su Salvador. Es un bebé en Cristo. Es un bebé. Es un recién nacido. Ella no tiene conocimiento de la palabra. ¿No? Ella tiene que aprender a conducirse, tiene que aprender a hablar como Dios quiere, como una nueva criatura, porque todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, cuando vamos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Todo el pasado de nuestra vida debe quedar atrás. Por eso cuando uno va a Cristo, es un cambio rotundo. Es un cambio a 180 grados. Si antes yo iba para allá, por eso decimos que la salvación no es solamente aceptar a Cristo, sino tiene que haber arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros hechos, lo que hemos vivido hasta este momento. Pedir perdón a Dios.
¿no? Y eso significa reconocer lo que yo soy, lo que era, un pecador, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. Entonces, si yo antes iba para aquel lado, ahora tengo que ir para el otro lado. No puedo andar a los dos lados a la vez. O voy para allá o voy para allá. ¿No? Porque sería imposible. No podemos. Y en la vida uno, en el mundo, uno abraza muchas cosas en nuestra vida. Supersticiones, religiones, todo era válido. Me acuerdo cuando estaba en el mundo, ¿no? Nos poníamos una ramita de ruda, ¿no? En el bolsillo para tener suerte, para echar los malos espíritus, ¿no? Y tenía que ser ruda macho. Muchos le ponen una cinta roja al bebé, ¿no? Es contra la envidia. Y así podemos mencionar un montón de cosas que nosotros vamos abrazando, vamos adquiriendo en el mundo, que no nos conduce a ningún lado. Es hora para entretenernos, para tener, y eso es obra del diablo, para ocupar nuestra mente en estas cosas. Que no busquemos a Dios. Que no busquemos a Dios. Pero cuando vamos a Cristo, todas estas cosas tienen que quedar atrás. Todas esas cosas tienen que quedar atrás. ¿Por qué? Porque Dios es el todo en nuestra vida. Amén. El todo. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos da todo lo que necesitamos, Dios nos da. Todo. Cosa que el mundo no te puede dar. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo es una gran pantalla para nosotros, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que él era antes de conocer a Cristo, y él era un religioso, ¿no? Él pensaba que lo que estaba haciendo, persiguiendo y matando y poniendo en las cárceles a los cristianos, estaba haciendo un favor a Dios. Porque eso es lo que él tenía en su mente, ¿no? Pero era todo lo contrario. Hasta que un día iba camino a Damasco para ir a buscar cristianos y traerlo para echarlo en la cárcel. Él cumplía órdenes de arriba. Fue interceptado por el mismo Señor Jesucristo en el camino a Damasco, antes de entrar a Damasco. Y podemos ver ese cambio que hubo en el apóstol Pablo. De perseguidor a cristiano, antes lo perseguía, antes destruía a las iglesias. Ahora, después de ese episodio, él entendió realmente el propósito de Dios, ¿no? Hubo un cambio rotundo. Un cambio de 180 grados. Antes destruía iglesia, ahora, después empezó a edificar iglesia.
Y así también nosotros. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Ahora Él daba su vida, ¿no?, para comenzar a edificar iglesias. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de cosas que pasan. Vamos a Romanos 6. Cosas que deben pasar. Romanos capítulo 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ¿no? Ahora, después que conocimos a Cristo, venimos a ser siervos de la justicia. ¿No? Es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Así como el apóstol Pablo. Todo lo opuesto a lo que él estaba haciendo al principio, persiguiendo la iglesia. Después de conversión, él edificaba la iglesia. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, somos una nueva criatura. Ahora estamos para servir a la justicia, a la verdad de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Antes éramos siervos del diablo. Antes éramos esclavos del pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, todas estas cosas quedan atrás. Todas estas cosas quedan atrás. Ya no pertenecemos más a esa condición de vida. Ya no pertenecemos más. Entonces tenemos que buscar la nueva vida que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también Romanos 6, 9, del mismo capítulo 6, 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Ahora ya no servimos más al pecado. Ahora vivimos para servir a Dios Santo. La vida cristiana es una vida cambiada. Tiene que haber cambio. Una vida cambiada. Y este cambio debe ser evidente. Se debe notar ese cambio. Cuando
El mundo debe ver la diferencia. Debemos dar el testimonio, el mejor testimonio que podemos dar al mundo es a través de nuestro andar. ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué hacemos? Nuestro andar es lo más importante para que el mundo vea realmente en nosotros de que somos hijos de Dios. Porque muchas veces podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero en realidad no estamos viviendo como cristianos. No estamos viviendo como cristianos. Debe haber una diferencia en nuestro andar por este mundo cuando somos hijos de Dios. Y hay una sola manera de poder ser un hijo de Dios. Jesús habló a Nicodemo, el religioso. Vamos a ir a Juan 3, Juan capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La respuesta de Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual. Entonces es muy importante de tener eso en cuenta. Y la Biblia es muy clara en cuanto a eso, de que no podemos hacerlo a nuestra manera. Y este era un hombre religioso, pero no entendió un pito, podemos decir, ¿no? En cuanto a la salvación, el nuevo nacimiento. Porque él respondió: ¿cómo puede entrar un hombre ya viejo, entrar de vuelta al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él no entendió nada. Y eso que él tenía la ley. Y así así es el mundo. Por eso necesitamos guiar a las personas a Cristo. Muchas personas vienen confesando que son cristianos, pero en realidad cuando tú empiezas a hablar con ellos, te das cuenta que no fueron guiados en el camino correcto para la salvación. Ni siquiera han orado ellos, ni siquiera ellos han pedido arrepentimiento de sus pecados, sino que lo hace otra persona por eso. Y muchas personas vienen así. Por eso es muy importante, hermano, cada uno de nosotros, tener el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos guiar a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, cuando vienen personas de otras iglesias, todo eso, nosotros nos aseguramos que esa persona realmente es salva. Si realmente la persona es salva. Es muy importante eso, saber, conocer realmente, tener la certeza que si yo me voy de este mundo me voy al cielo. Tener esa certeza. Porque si no estamos en la verdad, vamos a tener un problema.
y un grave problema, porque hemos sido mal guiados, no he entendido, no he confesado a Cristo como mi Salvador personal, he abrazado una religión, pero como dijimos, no hay una sola religión que te puede salvar, ni siquiera la Iglesia Bautista de la Fe te va a salvar, porque es algo personal entre Dios y el hombre. Yo tengo que reconocer a Cristo como mi Salvador. Yo, no lo puede hacer mi vecino. Mi vecino a lo mejor me puede dar instrucción, me puede guiar. Pero soy yo el que tengo que tomar la decisión. Ese paso de fe en Cristo. Es un mundo desconocido para nosotros. Cuando empezamos recién, cuando estamos dando los primeros pasos de nuestra fe en Cristo. Es un mundo desconocido. Pero a través del tiempo uno va creciendo, ¿no? y va desarrollando, ¿no? ese nuevo hombre, ¿no? Esa nueva vida que tenemos en Cristo. Pero si no hay un cambio, si yo digo que soy cristiano, pero no hay un cambio, es un problema. Es un problema. El cambio tiene que estar sí o sí si realmente soy salvo. Tiene que haber ese cambio. Tiene que haber ese cambio. Por eso es importante venir a la iglesia. Es importante porque acá, digamos, este es un taller donde venimos a aprender, donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a recibir el mensaje de Dios. Es muy importante venir a la iglesia. Y también Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, una vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Y eso es algo, cuando lo recibimos realmente de corazón. Y Dios no miente. Esa salvación es para siempre. Como hemos aprendido hoy en la mañana con Clayton, ¿no? Muchos pueden llegar el día de su partida de este mundo, ¿no? Y no tienen, porque no ha hecho ningún esfuerzo para servir a Dios o para integrarse en la familia de Dios, ¿no? Pero en cuanto a la salvación, no pierde la salvación, como dice. No pierde la salvación. Va a llegar con las manos vacías en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos vamos a reunir en el tribunal de Cristo. ¿Qué tenemos para ofrecer? Si no haces nada, no vas a tener nada. Pero eso no significa pero mayormente la persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿no? Va buscando esa nueva vida. Se va integrando esa nueva vida. Es como un bebé en la familia, ¿no?
¿Qué pasa con un bebé que vive en una familia? Se va integrando a la familia, poco a poco se va integrando, ¿no? Y va haciendo lo que hace más, y ya después un poco más grande ya está recibiendo órdenes de sus padres, ¿no? Que tienen que estudiar, o que tienen que limpiar, o que tienen que hacer su cuarto, que tienen que juntar sus cosas y así, ¿no? Y se va integrando y se va haciendo. Y así es un cristiano también. Se tiene que ir entrenando. Y la iglesia justamente se ocupa de eso, de entrenar a los recién nacidos, ¿no? Pues el discipulado es muy importante para un cristiano, ¿sí? Es muy importante, porque necesita ese conocimiento, ¿sí? De Dios. Como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba con sus discípulos en Juan capítulo 17, es un pasaje hermoso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba discipulando a los suyos, a los 12, ¿no? Y hasta que no llegaron al conocimiento pleno, nuestro Señor Jesucristo no los dejó, porque era muy necesario por las cosas que iban a suceder en el futuro de ellos. Porque iban a pasar por situaciones muy difíciles cuando Cristo no iba a estar. Por eso ellos tenían que realmente tener ese conocimiento pleno, no para no fracasar. Y lo adquirieron, y dieron su vida por nuestra Señor Jesucristo. Y así también nosotros hoy día tenemos que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y de esa manera podamos seguir trabajando, podemos dar testimonio en este mundo, podemos salir a ganar alma para Cristo. Primera de Corintios 6:11. De Corintios 6:11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿no? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por Él y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Ya somos limpiados, ya somos santificados. ¿Qué significa eso de ser santificado? Apartado. Para un propósito. Dios nos aparta para un propósito. El momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento Dios nos ha apartado para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dar testimonio en este mundo para que el mundo conozca a Dios. Que el mundo conozca a Cristo. Así como Dios escogió al pueblo de Israel en principio. ¿Para qué Dios escogió a su pueblo? ¿No? Para dar testimonio a las demás naciones que era el pueblo de Dios. Ese era el propósito. ¿Fallaron? Claro que fallaron, ¿no? Nosotros también vamos a fallar, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ese sello habla de seguridad. Habla de seguridad, como tú mandas una carta, le ponen un sello para que esa carta no sea violada. Y así también nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Habla de seguridad. La salvación es segura. Segura, porque viene de Dios y no viene del mundo. Entonces, nacer de nuevo
da un nuevo propósito en la vida. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ir a Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pablo era un hombre como nosotros, ¿no? Pero cuando él conoció a Cristo, ¿no? Dice, todo lo que he hecho, mi trabajo, ¿no? Seguro que tenía una profesión más o menos buena, ¿no? Pero todo lo he desechado. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mira hacia arriba. Cuando él conoció a Cristo, su mira estaba arriba, porque Cristo estaba arriba, sentado a la diestra de Dios el Padre, preparando un lugar para cada uno de sus hijos y abogando por cada uno de nosotros. Y ahí nosotros debemos poner la mira, no en las cosas de este mundo, porque todo lo que hay en este mundo no sirve para nada. Para nada. Para nosotros como cristianos no sirve para nada, ¿no? Y para la gente tampoco, porque la gente se muere y tienen que dejar todo en este mundo. Nada, ni nadie se va a llevar algo de este mundo cuando llega el momento de la partida. Nadie se va a ganar. Y Pablo entendió muy bien eso. Y nosotros también tenemos que entender eso. Que nada nos vamos a llevar de este mundo. Nada. Entonces esa es la historia de amor jamás contada, ¿no? Al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo. Dios envió a este mundo para reconciliar al mundo. Dios hizo la reconciliación, no el hombre. Dios empezó esa reconciliación, ¿no? Y nosotros ahora somos embajadores suyos. Somos embajadores suyos. Vamos a ir otra vez a 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Que Dios está en Cristo, Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a cada uno de nosotros la palabra de reconciliación, porque el hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Así que somos embajadores, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Somos los mensajeros de Dios. Somos los mensajeros. Y cada uno de nosotros, eso no es para el pastor
pastor, ni para lo más espiritual de la iglesia, sino es para todos. Para todos. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje al mundo. Que el mundo conozca a Dios. Que el mundo vea, que el mundo pueda entender que Dios aún está dando tiempo para la reconciliación, para salvar, para dar salvación al mundo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un amor tan grande, ¿no?, que Dios tiene por los hombres. No queriendo que ninguno padezca, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo conozca a Cristo como su Salvador, que todo el mundo sepa que Dios aún está reconciliando este mundo. Pero a veces estamos tan entretenidos en este mundo que no nos damos cuenta muchas veces. ¿Cuál es nuestro compromiso para con Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con Dios? Entonces, las personas transformadas, ¿no? ¿A quién le gustaría? Nosotros sabemos que vamos al cielo, ¿no es cierto? Y tenemos la seguridad que vamos a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque dice la palabra, ¿cierto? ¿Qué más? Porque aceptamos a Cristo. Porque el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que opera en nosotros. El que nos da esa seguridad de que somos salvos. Entonces, sí. ¿Y cuántos de nosotros, sabiendo que nosotros vamos a ir al cielo, cuántos de nosotros decimos, me gustaría que los demás también vengan al cielo? O a veces somos tan egoístas, bueno, yo voy al cielo, o sea, el vecino que haga lo que quiera. No, pero no. Cristo en Juan capítulo 17, cuando estaba discipulando a los 12, Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén allá en el cielo. Donde está mi morada. Ese era el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que ellos también estén donde Él estaba, donde Él va a estar. Y ese también tiene que ser nuestro deseo como hijos de Dios, ¿no? Que más personas tengamos ese deseo, que esa persona también vaya al cielo. Que vaya también al cielo. Y hablarles de Cristo. Porque no es suficiente tener el deseo que vaya al cielo, pero también tenemos que mostrarle el medio que Él pueda para llegar al cielo, ¿no? ¿Y cuál es el medio? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que guiarles a los pies de Cristo, ¿no? Porque no podemos decir simplemente, sí, me gustaría que el vecino vaya al cielo también, pero no abro mi boca. No le muestro el camino. Tenemos que mostrarle el camino. Tenemos que mostrarle el camino que nos lleva al cielo, ¿no? Entonces, a mí siempre me viene un pasaje de Moisés cuando salieron de Egipto y creo que era su suegro, ¿no?, que le invitó para que vengan con ellos, ¿no? Que Moisés quería hacer una bendición para él, que él quería que vengan con ellos, ¿no? Y ese debe ser nuestro deseo también, ¿no? De llevar a otras personas a los pies de Cristo. Donde yo estoy, yo quiero que también otras personas estén, como dijo Jesús. Donde yo estoy, quiero que ellos estén donde yo estoy. Que ellos vean donde yo estoy. Había muchas cosas más para decir, pero
responsabilidad, cada uno de nosotros. Y me alegro mucho por la hermana que aceptó a Cristo hoy. Amén. Y eso debe ser nuestro deseo, que otros también lleguen a conocer a Cristo y sean encaminados en ese camino. Es un camino angosto, dice el Señor. Es difícil, pero es el mejor. Porque el camino ancho, que dice, nos lleva a la perdición, condenación eterna. ¿No? Entonces, mejor el camino angosto. Difícil, pero el mejor. ¿No? Y la vida es muy leve aquí. Ella es mi hermana. Ah, tu hermana. Yo vengo buscando del Señor Amén. hace mucho, Amén. pero siempre la tentación Amén. de cosas no te dejan. Ya, Ahora que entró mi esposo, me he emocionado mucho. Iba a llorar, se me iban a salir las lágrimas. Porque Pero sabe- quiero que le escuche. Claro, ¿sabes qué pasa? El diablo es muy astuto. El diablo. El diablo está luchando con todo su poder, con toda su fuerza para que no conozcan a Cristo. Sí. ¿Mm? Sí. Amén. Eso tenemos que tener bien claro. ¿Mm? Pero hoy, si estás aquí, tu marido está aquí, no es casualidad. ¿Mm? Están aquí porque Dios ha querido que estén aquí, escuchando el mensaje de salvación. Ninguna religión nos puede salvar, ninguna, solamente Cristo, que Él murió en nuestro lugar, Él murió por nuestros pecados, Él es el único que nos puede llevar al cielo, el único, no hay otro, no busquemos otra cosa, porque no vas a encontrar otra cosa. Amén. 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 Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que gustó la muerte en nuestro lugar, Señor, y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, Señor. Te pido también, cuando salgamos de aquí de este lugar, vamos al mundo y que podamos conducirnos por este mundo con sabiduría, con inteligencia, en santidad, para que el mundo pueda ver algo diferente con respecto al mundo, que pueden ver a Cristo, que Cristo resplandezca en nuestro andar por este mundo, Señor. Te pedimos tu ayuda. Nosotros, imposible poder hacerlo sin el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Él es el que nos capacita, el que da el poder y la sabiduría, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tanto privilegio que tú nos has dado, Señor. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que